bienvenidos a este encuentro con Jesús. Vamos a iniciar. Vamos a levantar los brazos. Listo. Ahora dóblenlos, doblen sus codos. Crucen sus brazos. Y agárrense bien fuerte de los hombros. Así, apretados. ¡Qué rico! Este abrazo es de Jesús para cada uno de nosotros. Vamos a decirle gracias, Jesús, así abrazaditos como nos tiene. Gracias por hacerte presente en nuestra vida. Gracias por nuestra familia, por nuestros catequistas, por nuestros sacerdotes. Gracias, Jesús, por este abrazo lleno de amor que nos das. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hay una actitud que nos hace ser personas diferentes. Somos mejores personas y lo vamos a descubrir. Les voy a relatar una historia de un hombre que se llama San Francisco de Borja. Este hombre nació hace muchísimos años, por ahí como en 1510. Muchos años. En una ciudad de Valencia, de España. Este hombre vivía en un palacio, en un castillo, ahí en ese pueblo de Borja. Había un palacio y ahí trabajaba. Su papá era el duque, ocupaba un puesto muy importante. Él nos cuenta que el día que nació, se hizo una fiesta grandísima. Pero el día que lo bautizaron fue mucho mayor, esa fiesta fue mucho más grande. Su mamá, sin embargo, pues ella se preguntaba, al ver a ese niño, a ese pequeño, se preguntaba ella, como todas las mamás, ¿qué irá a hacer de mi hijo cuando sea grande? Y el duque, pues el papá, ¿no? Pues ¿cómo que qué va a hacer? Va a ser duque como yo. Por eso estamos trabajando aquí, por eso somos amigos del rey. Bueno, pues él creció y dentro de su desarrollo, pues tenía su familia, sus abuelos, sus padres, sus hermanos, todo. Él era el mayor de sus hermanos. Entonces, el abuelo platicaba mucho con él. Él nos dice que le daba muchos consejos, le decía entre muchas cosas, le decía: sé buen cristiano y buen caballero del rey. Ese era el consejo de su abuelo. Y le enseñaba a ser cada día más amigo de Jesús. Y su padre le enseñaba, por otro lado, a ser amigo de los pobres. Dice que aún recuerda cuando a veces que se ponía serio su papá y le decía: antes de faltar dinero para el servicio, hay que darle a los pobres. O sea que primero el duque, el papá de Francisco de Borja, primero solucionaba los problemas de los pobres, aunque hubiera necesidades dentro del palacio. Y otras veces le explicaba que nunca se olvidara que nuestro Señor Jesús nos había encargado a todos, pero el papá le explicaba a él que Jesús nos había encargado a los pobres y a los desamparados, que las obras de caridad le gustaban más a nuestro Señor. Pues él era muy feliz, pero de pronto su vida se vio oscurecido con una tragedia. Su madre falleció. Él sufrió mucho, imagínense la pérdida de la mamá. Y nos dice que cuando él pensaba que su mamá estaba con Dios, su tristeza disminuía. Bueno, pues así fue creciendo mucho más y se pusieron a invadir España. Como el pueblo donde ellos eran, pues era España, y el rey pues gobernaba toda España, entonces fueron a defender a España y a él se lo llevaron también. Se lo llevaron. Entonces cuando regresaron de la guerra, la reina, la esposa del rey, había fallecido. Y Francisco
pues sufrió otro tanto porque pues para él era como su madre, pues ahí creció dentro de este palacio. A la reina la miraba como su mamá. Y él nos cuenta que él, cuando él miraba a esa reina tan bonita, él decía que de qué servía. Ella era tan rica, tan buena, tan bonita, y de qué servía si de todas maneras se murió. Que lo único que ella se llevaba eran sus obras, todo lo que hacía por la gente desamparada. Y entonces él se empezó a cuestionar, ¿por qué la gente se preocupa más por tener dinero? Era algo que él se preguntaba constantemente. ¿Por qué se preocupa más por tener dinero y no por hacer el bien? Entonces también con el tiempo su padre falleció y él pasó a ser el duque. Ahora él era el que estaba a cargo de ese palacio. Y lo primero que hizo él fue ayudar a los pobres. Construyó fábricas y le empezó a dar trabajo a los pobres, empezó a hacer escuelas para los hijos de los que trabajaban, para que fueran a estudiar y que algún día hicieran la universidad. Él se había casado y tenía hijos ya con el paso del tiempo. Estamos hablando ya que él ya estaba mayor, un poco mayor, sus hijos ya estaban muy grandes, su esposa falleció. Entonces él empezó a hablar mucho con Dios y a decirse, pues ahora soy rico, soy el duque que manda. ¿Qué pasará si dejo todo? El palacio y todo lo que tengo y me dedico a toda mi vida a Jesús. Él decía, me gustaría ser como Jesús, me gustaría dejar de ser duque. Entonces él emprendió eso, es eso que él quería tanto, que le enseñaron desde chiquito por su abuelo y sus padres, ayudar a los demás. Él renunció a todo, a todos los bienes y se dedicó a hacer, a ver por los demás. Empezó a ayudar a todos, a consolar a los tristes y a enseñarles como Jesús, el camino de Dios. Él se hizo sacerdote y ahora pues ya no le llaman duque, ahora le llamaban el Padre Francisco. Ya no tenía ni dinero ni palacio, pero tenía todo porque tenía a Jesús. La gente pues no lo podía creer que él hubiera renunciado a todo, pero él era feliz así. Regaló todo, pero él decía, he dejado todo el dinero en mi familia, pero he ganado a Dios. Ya lo decía Jesús, el que deja todas las cosas por mí será muy feliz. Y así sucedió con San Francisco de Borja. Quizás nos cueste mucho dejar las cosas materiales, pero la recompensa de ayudar al prójimo es mucho mejor. Bueno, niños, ya escuchamos qué bonita historia de Francisco de Borja, ¿verdad? El joven que lo dio todo, dejó todo y se hizo un sacerdote. También ahorita vamos a escuchar entonces ahora un relato de Jesús, ¿verdad? Viene en nuestra Biblia, en el Juan 6, del 3 al 13. Pero para no hacérselos tan largo, se los voy a contar. Ustedes saben muy bien que Jesús solía subir al monte y orar con su Padre, alejarse del ruido, de todo para estar a solas y platicar con su Padre, ¿verdad? Pues esta vez se acercaba la fiesta de los judíos, la Pascua, y como todo el tiempo, pues Jesús subió al monte con los 12 apóstoles. Cuando él volteó la mirada, se dio cuenta que venía una multitud de gente. Entonces Jesús le preguntó a un apóstol, Felipe, le dice, Felipe, ¿qué les vamos a dar de comer a toda esta gente? Jesús ya sabía qué iba a hacer, pero él quería ver qué hacía Felipe. Felipe le contestó, ni con 200 denarios alcanzaría para tanta gente darles de comer. Al oír esto, Andrés, otro apóstol, se acercó y dice, Jesús, aquí entre la multitud hay un muchacho que tiene un canasto
con 5 panes y 5 pescados. Pero no alcanzaría, pues imagínense, ni siquiera de a pedacito les alcanzaría. Eran como 5,000 personas y 5 panes y 5 pescados no alcanzaría. Pero Dios, Jesús, de igual manera lo estaba haciendo para ver la sensibilidad de los apóstoles, para ver cómo se preocupaban ellos también. Jesús ya sabía cómo lo iba a resolver. Entonces Jesús le dice: Andrés, hazlo venir al muchacho con su canasta de pescado y de pan, y haz sentar a la multitud. Allí donde estaban en el monte había como pasto, y hicieron que todos se sentaran. Y le acercaron a Jesús el canasto con los 5 pescados y los 5 panes. Entonces Jesús eleva una oración a su Padre y le dice todavía, después de hablar con él: gracias, Padre, por tu generosidad. Entonces les dice a sus apóstoles y él mismo: denle a cada uno lo que pida. Entonces no dice denle un pedacito a cada quien, les dice denle a cada quien lo que quieran, hasta que se sacien, o sea, hasta que ellos se sintieran: ya comí, ya estoy a gusto. Y lo que sobre, tráiganlo, que no se desperdicie nada. O sea, todavía sobró, y sobraron 12 canastos de pan y de pescado, ya habiendo comido toda la multitud. Y ahí cuando ocurre ese gran milagro de la multiplicación del pan. Pero Dios nos enseña en este relato de la Biblia el ser sensibles, el preocuparnos de los demás. Los discípulos nos muestran a un Jesús cercano y atento a las necesidades de los demás. Las necesidades de los demás también nosotros, niños, somos sus discípulos. Y como discípulos de Jesús, ¿qué debemos de hacer? También nosotros estar atentos a las necesidades de los demás, que vendrían siendo ¿quién? Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros compañeros de clase o nuestros amiguitos, ¿verdad? Porque siempre tenemos que estar entregados, compartiendo y siendo serviciales. Dios tiene un plan para nosotros y por eso nosotros tenemos que estar atentos y como apóstoles a actuar como tal. Hay muchas cosas en nuestro alrededor, en nuestra vida, que nos apartan de todo esto y nos hace ser egoístas y estamos pensando en el mí o en el yo. Yo quiero esos tenis, yo quiero esa pelota, yo quiero esto. O sea, solo pensar en ustedes. O peor aún, mi pelota, mis tenis, mi bicicleta. Estar nada más todo que lo queremos para nosotros, niños, y no pensamos en los demás, en los que no tenemos. Y todo lo que nosotros tenemos es porque Jesús así lo quiere. Todo lo que Dios nos da es por bendición de Él y Él lo hace para lo mismo, nos da para que seamos compartidos. Hay 3 actitudes. También nosotros, al igual que ese día en el monte estaban en espera de la Pascua, nosotros también en este tiempo, que estamos todavía en el tiempo de Cuaresma, esperando esa Pascua de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ya que empezar a tener esas actitudes de ayuda, de servicio y de compartir. Estas 3 actitudes que están aquí, atrás a mi lado, en medio puse a Jesús, miren, y está el servicio. Dar con alegría, aunque no nos lo pidan. O sea, si ya vimos unos trastes en la casa o hay que barrer el patio, hacerlo aún así aunque no nos lo pidan. Compartir. Compartir lo que tenemos, el alimento, lo que hay veces que nos sobran cosas a nosotros y hay personas que las necesitan. Hay que hablar con nuestros papás de esto y mirar, podemos compartir esto, mamá o papá, con tal o fulanito de tal. O sea, a lo mejor ya tienen nombre, ustedes ya pensaron en esa persona y ahí vamos a ser compartidos. Otro, sensible. Cuando vemos la necesidad del otro, el sufrimiento del otro. Así como Andrés, que escuchó que necesitaban qué comer porque la multitud venía cansada, tenía sed, tenía hambre.
Así Andrés escuchó y fue a decirle a Jesús, hay un muchacho que ahí trae pescado, ¿verdad? O sea, ocurrió a esa necesidad. También nosotros, ser sensibles a las necesidades de los demás, niños. O sea, en este tiempo de Cuaresma tenemos que estar muy atentos a todo esto, niños. Nuestro compromiso de esta semana, niños, va a ser y estar atentos a escuchar que es mejor dar que recibir. La alegría que se siente al darle a una persona algo, un regalo, algo, es una alegría y satisfacción que nos da a nosotros, que a mí me gustaría que ustedes la experimentaran en esta semana. Piensen en alguna persona y en algo que ustedes tengan que compartir y háganlo. No digan, lleguen de sorpresa y denle a esa persona para que sientan y experimenten esa alegría que se siente al dar y no recibir nosotros nada a cambio, simplemente la satisfacción de ver la alegría del otro al dar. ¿Sí? Y no se les olvide en este tiempo de Cuaresma hacer nuestro ayuno, abstinencia y sobre todo la limosna, que sería en este caso el compartir también con los demás lo que nosotros tenemos y lo que Dios nos da. Hasta luego.